Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar una nueva transmisión de los encuentros virtuales de Noveduc. Hoy vamos a presentar un libro de la colección Conjunciones. Muy esperado, la verdad, este encuentro. Muchísima gente anotada, así ya mucha gente nos está comentando de dónde vienen. Seguramente mucha gente desde Tucumán, porque justamente la autora publicó este libro a partir de una investigación que ha realizado allá y ella está ahora mismo en ese lugar. Así que muy bienvenidos, bienvenidas. Primero quería contarles un poquito sobre este libro, Ser varón en tiempos feministas. Justamente, bueno, nos interpela bastante, a mí también, por eso me senté a leerlo, estuve eh, recorriendo las páginas. Bueno, un muy interesante libro. Tengo un montón de cosas anotadas, pero bueno, vamos a dejar ahí que nos vayan comentando porque tenemos de presentadores y presentadoras de lujo. Irene Meller, que es la prologuista, Juan Carlos Volnovich y Graciela Rey, así que muchísimas gracias por estar ahí. Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio. Este libro está en la colección Conjunciones, que un poco lo que hace es eh, mezclar y pensar un poco algunas cuestiones relacionadas entre la educación y la salud, muy puntualmente sobre el psicoanálisis con un enfoque de género. Y bueno, ya otros libros en esta misma colección estuvieron trabajando sobre este enfoque de género. Una de esas personas es Graciela Rey, que también va a estar acompañándonos y justamente tiene un libro muy interesante sobre maternidades, que seguramente algo nos va a contar. Pero bueno, ya esta colección empieza a hablar sobre esta temática de género y bueno, yo quería puntualizar un poco sobre el subtítulo entre el conflicto y el cambio, algo que quizás me pasó mientras iba leyendo y avanzando sobre la lectura, que obviamente recomiendo. Quizás uno en un momento se enoja o piensa que, bueno, eh, la lectura te va llevando y te va centrando sobre el tema, y bueno, uno se siente interpelado, ¿no? Sobre este tema, y bueno, entonces va pensando, se va acordando de anécdotas, y bueno, es muy interesante para leerlo, así que no voy a dar más vueltas y vamos a presentar justamente a la autora desde Tucumán. Gabriela, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio, por toda la organización tecnológica que supone conectarnos de este modo. Tal Así que cual, bueno, bueno, y un es gusto. uno muy interesante que nace en una época muy particular y en un contexto en Tucumán donde también se empieza a movilizar un montón de cuestiones sobre la ESI, y bueno, estuvimos leyendo algunas noticias este último tiempo sobre algunas cuestiones que seguramente vas a avanzar, así que bueno, muchísimas gracias por traer este material a Novedú, por confiar en esta editorial y bueno, ya te dejo el espacio para que puedas avanzar. ¿Te parece? Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la recepción, por la compañía y por todo. Súper recomendados todo el acompañamiento desde que uno escribe hasta que llega el producto final, ¿no? Así que bueno, muy contenta con eso y muy agradecida. Bueno, Así que bienvenida bueno, y toda la pantalla tuya. bueno, muchas gracias. Bueno, a mí me parece importante contarles que si bien este libro surgió a partir de la investigación que realicé en el marco de mi tesis doctoral con varones tucumanos de entre 25 y 45 años, mi interés por las masculinidades comenzó muchísimo antes, cuando en el año 2005, junto a Mara Moedano y Sonia Fernández Bevecino, nos dedicamos a investigar sobre la salud sexual y reproductiva de los varones. Y aunque con esa investigación reafirmamos ya la idea que lamentablemente todos mis, mis compañeros de pagos conocen, de que hay un acentuado machismo provincial eh, que presenta al hombre como sin fisuras y que eso da lugar a que encabecemos rankings poco felices como los de violencia de género, los de femicidio, y con situaciones bastante conservadoras que no permiten un avance en lo que es educación sexual integral. Bueno, hubo mucha controversia también para poder aceptar la ley Micaela.
eh, si bien, repito, como había un hombre presentado como sin fisuras, también noté en esa investigación que había una preocupación en los varones de si encarnaban o no la verdadera hombría, esa que se espera que los varones tengan por estos pagos, ¿no? Y que hago referencia en Tucumán a la provisión, al trabajo, a la protección, a la fuerza, a la distancia emocional y a la hipersexualidad, siempre marcando una enorme diferencia asimétrica, donde ellos por arriba y las mujeres en un polo muy, muy desigual por abajo. Bueno, y a partir de ahí, con la intensidad que me caracteriza, me pregunté qué efectos tenía esto que socialmente circulaba sobre el ser hombre, en cómo se sentían los varones y en qué hacían los varones a la hora de ser parejas, a la hora de ejercer su sexualidad, a la hora de ser papás, ¿no? Y también en todo lo que tenía que ver con el cuidado de sí mismo y de los otros. Y por eso investigué, muy bien asesorada y guiada por Irene Meller, por Alicia Ugarte, acá de Tucumán, y con Juan Carlos Volnovich, y a ellos se sumaron riquísimos intercambios con colegas muy queridos de mi grupo de estudio y también con el grupo de investigaciones en la Facultad de Filosofía, ¿no? Y así surgió la tesis que fue a inicios del 2018, ¿no? Pero después de eso es cuando vinieron los tiempos feministas, porque en realidad en el orden social vigente, las cosas han cambiado. Y cuando me refiero a tiempos feministas, a cambios, es como que creo que las mujeres estamos redefiniendo nuestra identidad y también estamos en una búsqueda enfocada en democratizar los vínculos, en la igualdad, en la paridad. Y esto no solo cambió las reglas de juego en cómo nos vinculamos, sino que también alteró en el mismísimo acto esos emblemas masculinos tradicionales que se habían constituido para los varones alrededor del dominio, la diferencia y la superioridad sobre las mujeres. ¿Y cuál es el problema? Que esto produjo un enorme efecto de desestabilización, causándoles un enorme desconcierto y un enorme conflicto a los varones. ¿Por qué? Porque los varones tienen dificultades para asimilar la igualdad con las mujeres, ya que se han constituido como varones diferenciándose de las mujeres. Entonces, ante los tiempos feministas, los varones estaban desconcertados. Y ahí dije, bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, en algún momento, cuando superan ese desconcierto inicial, encontré que oscilaban entre diversos posicionamientos. Por un lado, algunos estaban en conflicto, con posiciones muy, muy resistenciales a todo esto nuevo que se estaba produciendo en lo social. Otros que la juegan como si cambiaran, pero se quedan ahí nomás. Y por suerte, también descubrí un tercer grupo de varones que estaban más dispuestos a cambiar frente a los arreglos menos polarizados y más innovadores que les ofrecíamos las mujeres. A mí me parece importante aclarar que yo no niego que los varones tienen ventajas gracias a una posición social privilegiada e históricamente otorgada, pero también creo que la parte de los costos que los varones tienen por ocupar ese lugar no son revisados ni cuestionados por los mismos varones, porque creo que temen dañar las bases en las que asientan su identidad viril, en las que asientan su autoestima, y también porque creo que temen ser obligados a responsabilizarse por los beneficios que aún obtienen y que están muy naturalizados, por supuesto. Es esta cosa de disponer del cuerpo, del tiempo de las mujeres, de la atención de las mujeres, esa facilitación también que tienen para acceder a los lugares de poder, se encuentran en la cancha de fútbol, juegan y ahí nomás arreglan quién va a ocupar, quién va a dar una capacitación, no importa otras cosas, y no podemos olvidar esta situación tan grave que se está produciendo de que no se implican en lo doméstico. Bueno, puedo seguir la lista, pero mencionando alguna de ellas, es como que digo, bueno, algo hay que hacer acá. Entonces yo, bueno, siempre me tildan y me dicen que soy demasiado optimista, pero yo afirmo que los varones pueden cambiar, pueden adaptarse, igual que todos, igual que nosotras también nos adaptamos, pero creo que es muy difícil que esto suceda y se sostenga solo desde una voluntad individual.
Por eso creo que es necesario que se desarrollen estrategias grupales, sociales y de políticas públicas principalmente, que contribuyan a crear nuevos ideales viriles, que favorezcan nuevas prácticas y apoyen la promoción del cambio masculino. Y esto también tiene que ver con el modo en que socializamos a los niños, porque si a los niños les seguimos diciendo que se porten como hombres, que no lloren como nenas, en realidad seguimos dando cultivo al machismo. Los aportes que hoy aquí mis queridos 3 maestros y colegas presentan son solo una puerta de entrada. A mí me parece que se necesitan más investigaciones feministas de las masculinidades, para lograr transformaciones sociales profundas, para que los hombres realmente se constituyan como verdaderos aliados y coprotagonistas de la igualdad de género para todos, ¿no? Y esto a la vez permita que los propios varones se cuestionen el patriarcado, el machismo latinoamericano y la heteronormatividad en pos de mejores vidas para todos, ¿no? Así que bueno, en ese marco es que escribí esto y ahora me encantaría presentar a mi mentora, maestra, prologuista, guía, todo, a la doctora Irene Meller. Bueno, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer poder contribuir a la presentación de este libro, porque he estado muy comprometida con el avance de este campo de estudios en el país. Y me parece muy importante que exista un recambio generacional, una renovación generacional. Gabriela Córdoba es justamente una investigadora y una docente universitaria y psicóloga clínica también, que ha trabajado de forma seria, sistemática, y ha aprobado una tesis doctoral con realmente con una altísima evaluación y calificación. Y me parece que esto es muy meritorio, porque si bien este es un campo de estudios, el campo de estudios que hoy día se llama estudios de género, que está, podríamos decir, muy publicitado y muy de moda en la actualidad, corre el riesgo de la banalización, es decir, de quedar preso de consignas reivindicativas en un nivel declarativo. Y yo creo que es sumamente importante el trabajo serio y sistemático en investigaciones que puedan apoyar de forma creíble y comprobable los avances que logramos en este campo. Y el estudio con el cual María Gabriela se doctoró es un estudio serio, sistemático y confiable. Además de ser serio y sistemático, es audaz, porque Gabriela se atrevió, de algún modo, a mirar, investigar, cambiando, invirtiendo la perspectiva clásica. Los discursos clásicos sobre la feminidad y la masculinidad han sido tradicionalmente elaborados por hombres. Ellos eran los que nos miraban, los que hablaban acerca de nosotras, los que nos analizaban. Y Gabriela se suma a aquellos que nos hemos atrevido a invertir la perspectiva, y mujeres que hemos decidido tomar como objeto de estudio, como objeto de análisis, a los hombres y a la masculinidad. Esto es necesario, digamos, como un proceso histórico, pero además de todo es divertido y tiene un cierto sabor reivindicativo que no puedo ocultar. Digamos, invertir esta perspectiva donde de ser objetos de análisis y objetos de estudio pasamos a ser sujetos que investigamos. Y Gabriela ha investigado en una cuestión que no es menor, porque ha investigado sobre la sexualidad de los varones. Y la sexualidad es realmente un aspecto muy crucial de la experiencia humana. Las experiencias de placer y de dolor son experiencias mediante las cuales el poder se inscribe en los cuerpos. Es la forma más eficaz en que las regulaciones vigentes de poder generan regulación social, generan gobernanza. De modo que indagar en la sexualidad excede mucho lo anecdótico, es decir, tiene que ver con indagar en la forma en que las relaciones de género, que son todavía relaciones jerárquicas y asimétricas en cuanto al poder, marcan los deseos de las personas, la forma en que desean, en que anhelan, en que forman parejas y familias, en que construyen
sus proyectos de vida. De modo que Gabriela ha apuntado a un centro neurálgico de indagación para el campo de los estudios de género al estudiar de forma sistemática y rigurosa la articulación existente entre la sexualidad y la masculinidad. También ha hecho una revisión teórica seria y rigurosa que puede ser muy útil para los colegas que trabajan en este campo. Este es un libro que tiene una escritura accesible, por un lado, es decir, que puede ser comprendido por cualquier persona, digamos, interesada en el tema, pero a la vez hace un aporte en sus análisis teóricos que es muy útil para los colegas, de los docentes, los investigadores, que son muchos hoy día y que trabajan en este campo, porque es una revisión teórica muy sistemática sobre determinados supuestos de las teorías psicoanalíticas, que son teorías a las que recurrimos porque verdaderamente el psicoanálisis nos ha brindado elementos para la comprensión de la subjetividad humana que no son comparables con ninguna otra teoría, pero a la vez está fuertemente atravesado por asunciones tradicionales y en muchos casos sexistas. Como dice una psicoanalista norteamericana que ha trabajado con perspectiva de género, Jessica Benjamin, respecto del psicoanálisis, los psicoanalistas inspirados en el feminismo, besamos y mordemos, dice ella, la mano que nos da de comer. Es decir, nos hemos nutrido de las teorías psicoanalíticas que inspiran nuestro pensamiento y a la vez las criticamos. Y en esta tarea, Gabriela en su libro también ha aportado de forma significativa. Lo que Gabriela está estudiando son los varones en una región del país bastante tradicional y conservadora, por lo que se ha podido entender, en comparación por lo menos con la experiencia que tenemos los que vivimos en capital, pero a la vez que son parte de una transición social, de un proceso de cambio. Los procesos de transición no implican solamente diferencias entre los sujetos. Hay personas que son más tradicionales, varones más autoritarios, más tradicionales, más machistas, y hay varones más innovadores, más progresistas, por decir así. Pero la transición implica también una división al interior de la subjetividad de cada uno de nosotros. En nuestra mente, la de todos nosotros, hay una lucha interna siempre entre las representaciones y valores tradicionales y las representaciones y valores innovadores. Otro mérito de este estudio es que es un estudio local, es decir, no pretende hablar del mundo en abstracto, habla de una realidad concreta, documentada a través de las entrevistas, y eso lo hace verdaderamente respetable. Y finalmente he elaborado una tipología que es un instrumento muy útil, sobre todo para la investigación social, que muestra esta alternancia de los varones entre la tradición y la innovación. Gabriela no se queda solamente en el análisis, ella ha hecho propuestas de políticas públicas, de políticas sociales, buscando contribuir entre todos a la democratización al interior de las parejas y al interior de las familias, que en última instancia se extiende a la totalidad del cuerpo social. Este libro entonces es un aporte científico, un aporte de investigación, pero también es un aporte a un proyecto político, que no es político partidario, por cierto, pero un proyecto político de democratización de la vida cotidiana. Muchas gracias. Qué lindo, Irene, muchas gracias por esa lectura y por tu compañía, porque bueno, vos sabés que todo lo que he ido escribiendo ha sido constantemente consensuado, charlado contigo, ¿no? Así que bueno, gracias, porque, insisto, siempre estoy muy agradecida porque todo a donde he llegado ha sido en tu compañía, en tu asesoramiento, así que bueno, gracias por eso. Es mérito tuyo, Gabriela, simplemente acompaño. Sí, bueno, para mí ese acompañamiento ha sido fundamental y hermoso y bueno, y muchas gracias, porque por eso estoy acá también. Bueno, a continuación nos va a compartir su visión Juan Carlos Volnovich, psicoanalista, también trabajando muchísimo en masculinidades y que también me acompañó en todo este proceso. Hola, Juan Carlos.
Yo en principio te agradezco mucho que me hayas invitado a presentar tu libro. Y recuerdo que te conocí hace muchos años en Tucumán, cuando recién comenzabas a acercarte desde el psicoanálisis al universo del feminismo teórico. Supe después que se había tomado en serio esta cuestión y que habías decidido hacer la tesis de doctorado sobre eso que ha dado en llamarse masculinidad. Ahora, frente a esa tesis hecha libro, me llena de alegría ver el resultado y me place darte la bienvenida e incorporarla a la lista de autores y de autoras que se han atrevido a transitar por un camino que, como recuerda el prólogo, fue inaugurado por Elizabeth Badinter con su XY, la identidad masculina, en 1993, y por Irene Meller y Mabel Burin con Varones, género y subjetividad masculina, tal el título del libro que tuve el honor de presentar hace 20 años ya. Entre los múltiples motivos que me llevan a establecer la aparición y a celebrar la aparición de este libro, no puedo eludir los dos más significativos. La edad de la autora, la generación a la que pertenece y, por supuesto, su condición femenina. Mujeres que escriben sobre varones, mujeres que desnudan la miseria de la masculinidad tradicional y que observan con un cierto dejo de desconfianza los cambios que se están produciendo. Se me hace necesario reconocer que pese a los años, a las décadas que llevo inmerso en este tema, pese a los esfuerzos por inventar y construir nuevos modelos de masculinidad, no pude evitar, a medida que me iba internando en las páginas del libro, sentirme una vez más descubierto y expuesto en esos rasgos de dominación y violencia que me suponen tributario del patriarcado más convencional. Ese patriarcado que nos hizo y que quisiéramos ayudar a deshacer. Hay un tercer motivo que colabora en hacer de Ser varón en tiempos feministas un texto perdurable que tiene asegurado su lugar como lectura ineludible para quienes se interesen en el tema y para quienes, aún ajenos a la academia, sean sensibles a los cambios de las costumbres sexuales, laborales, en la crianza de los hijos, cambios que se están dando. Ese tercer motivo es la transparencia del texto que, sin renunciar a la sólida fundamentación teórica, fluye con la naturalidad de una novela. No es un logro menor haber traducido una tesis de doctorado que, como tal, queda prisionera de una serie de imperativos académicos, esos que ya se sabe hacen difícil la lectura, en un libro que se lee en lengua franca. Ser varón en tiempos feministas tiene dos partes. La primera es el apartado conceptual y a ese apartado le corresponde, claro está, la teoría. El apartado conceptual comienza con el enfoque de género, reivindicando el género como constructo psicoanalítico para salirle al paso a la letanía de esa crítica que se apresura a descalificar como sociologismo su uso en psicoanálisis. Los capítulos siguientes se encargan de hacer una revisión inteligente y aguda de la bibliografía tan extensa como bien elegida, donde se nota la mano de la directora de tesis. Irene Meller es una maravilla escribiendo, pero es además un fenómeno de lectura. Al final de esta primera parte, en la respuesta de los varones a los cambios, capítulo que debo confesar leí con la intención de encontrarme, Gabriela señala que las normas sociales que se inculcaron a los varones hasta ahora no coinciden con la realidad actual. Esto deja perplejos a los varones que responden de tres maneras: con impotencia vital, con una supuesta deconstrucción y, en tercer término, con una búsqueda genuina de una equidad de género. Impotencia vital es un término que Gabriela instala para aludir a los varones que se atrincheran en un tradicionalismo vetusto y decadente. Varones conservadores que reproducen los mandatos acuñados por lo que alguna vez fue y en cierto sentido sigue siendo una hegemonía viril. Los alienta a una suerte de cinismo que bien pudiera condensarse en la jactancia de soy así y a mucha honra. Los segundos, los de la supuesta deconstrucción, son aquellos que adoptan discursos políticamente correctos,
pero que en realidad lo que hacen es adaptarse parcialmente a una suerte de equidad que le demandan a las mujeres y que las mujeres les demandan a ellos. No por convicción, sino como manera de evitar un conflicto con ellas. Son hipócritas que hacen una cosa pero piensan otra. Finalmente están aquellos varones que genuinamente y honestamente se proponen privilegiar un proceso que los lleve a lograr, en base al reconocimiento de sus potencialidades y debilidades, una mayor igualdad entre los géneros. De más está decir que si me busqué en esa enumeración, me encontré en las tres. Sin lugar a dudas, el plato fuerte de este libro está en la segunda parte. La segunda parte está dedicada a la investigación que Gabriela llevó adelante durante el 2016 y el 2017 con varones entre 25 y 40 años del Gran San Miguel de Tucumán, que dividió en dos zonas. La zona urbana, que comprende la población que vive dentro del municipio capitalino, y la zona periférica, que comprende a la población que habita el sector lindante con la capital. Esta diferencia de lugar, que claro está, conlleva a una diferencia de clase social, le permitió a Gabriela entrecruzar imperativos patriarcales con imperativos capitalistas que enriquecieron sus conclusiones, aunque la investigación haya versado casi exclusivamente sobre el género, la sexualidad, la posición frente a la salud reproductiva y a la salud laboral, la paternidad, los vínculos de pareja, la propensión a los accidentes, la administración del dinero. No les voy a anticipar los resultados de la investigación, eso sería algo así como spoilarles el desenlace de una serie de Netflix, pero sí puedo compartir con ustedes que para mi gran sorpresa, los varones tucumanos son varones clásicos. Son, si se quiere, hombres hechos y derechos que poco han cambiado con respecto a los varones de generaciones anteriores. Si acaso, en la iniciación sexual, Gabriela rescata una novedad en la práctica de los hombres, ya que así como los padres y los abuelos se iniciaban con mujeres mayores o con trabajadoras sexuales, escribe Gabriela sin encomillar, hoy en día los más jóvenes cuentan que su primera vez fue con una amiga, una vecina o con una novia. Claro que lo que no queda consignado aquí es que aun cuando la iniciación sexual es con una amiga o con una vecina o con una novia, eso no quiere decir que probablemente después no recurran a la prostitución. Pero no solo aparecen las novedades en la iniciación sexual de los varones, también los tiempos que corren generan cambios con respecto a la violencia ejercida contra las mujeres. Hoy en día tenés que cuidarte porque te meten una denuncia, decía uno de los entrevistados. Entonces, Ser varón en tiempos feministas, el libro que Gabriela nos entrega hoy, instala la certeza de que este no solo es un libro para psicoanalistas con perspectiva de género, este es un libro para el público en general. Así es que solo una mirada ingenua podría suponer que estamos ante un libro que se limita a la comprensión de los varones en tiempos feministas. Este texto es solo el pretexto que encontró Gabriela para revelarse como autora. Las ideas que comparto ahora con ustedes surgieron de una lectura que no ha sido una lectura solitaria. Quiero decir, frente a este libro no estuve solo. A medida que me internaba en el universo íntimo del texto, iban apareciendo momentos definitivos de mi tránsito, no solo por la bibliografía que iba reconociendo, sino por mi propia vida, la construcción mía como varón, las causas que abracé, el feminismo que me enamoró. Gabriela escribió, ahora léanla, transiten el libro, circulen por su texto, háganlo volar, pasen y repasen por sus interrogantes, por sus reflexiones, por ese desborde de inteligencia. Llévenlo allí donde ella no pudo imaginarlo y por sobre todo, disfrútenlo como lo he disfrutado yo. Ay, Juan Carlos, estoy muy emocionada. Qué lindo porque, digamos, fuiste allá en Tucumán, acá, cuando viniste allá a la facultad, ahora sí está más claro.
la primera conexión y bueno, después siguió mi conexión con Irene y bueno, y tuve la posibilidad de que todos mis maestres, haberme formado con ustedes y bueno, agradezco esto, creo que estos interrogantes son los que marcan una manera distinta de hacer clínica, de entender la realidad y de bajar un poco el psicoanálisis a tierra sin dejar de olvidarnos en el contexto en el que estamos, ¿no? Así que muchas gracias por esto y te agradezco nuevamente. Bueno, en este momento vamos a presentar ahora a mi amiga Graciela Reid, también autora acá en Noveduc, de una cuestión de género. Así que bueno, bienvenida Grace, querida. Gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias, Gaby. Estás con la cámara apagada. No la mía. Sí, abajo, fíjate, que tiene un botoncito que dice Stop Cam. Ahí. No, ahora está apagada. A ver, sacale ahora. Ahí está. Uy, ¿por qué se ve negro? Ah, la vemos bien. Bueno, yo no te veo, pero no importa. El resto del mundo te ve bien, me dicen. Así que tranqui, Grace. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, todas, todes. Y gracias Gaby por invitarme a participar en la presentación de tu libro. Muchas felicidades. Ha sido un placer recorrerlo. Y bueno, resonancias y lo que pude atesorar por ahora, porque requiere más de una lectura. Lo primero que me interesa destacar son los interrogantes, los cuestionamientos que la autora nos plantea desde el inicio, desde el título de su obra, Ser varón en tiempos feministas. Perdón, disculpa que te interrumpa, pero me están avisando acá que estás sin cámara. Así que ahí te sacan un segundo para acomodarlo de pantalla y ya seguimos, ¿sí? Bueno, okay. sepan disculpar a veces estas cuestiones de la tecnología. ¿No? Sí, ahí está Javi, ¿bien? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, ¿a dónde Listo, sigamos nomás. Perdón. Lo primero que me interesa destacar son los interrogantes, los cuestionamientos que la autora nos plantea desde el inicio, desde el título de su obra, Ser varón en tiempos feministas. La frase en sí misma nos resuena como una pregunta. El tiempo en plural, el feminismo también en plural. El varón, entre comillas, sin embargo, insiste en ese singular. Un único varón posible es la exigencia más potente y fálica del capitalismo productivo. Los varones otros, las masculinidades otras, aparecen como, entre comillas, resto, como aquello que el sistema productivo busca incansablemente desgastar, estigmatizar e invisibilizar. Perdón. Resulta interesante tomar el hecho de que la autora investiga desde Tucumán, empujándonos a visibilizar las estructuras de violencia que aparecen en ese contexto. En este sentido, el libro nos empuja a cuestionarnos un doble mecanismo de visibilización-invisibilización que tiene mucho que ver con el federalismo en nuestro país. Por un lado, vale preguntarnos cómo opera el patriarcado en las subjetividades que de por sí, en el sistema argentino, en términos históricos, políticos, liberales, planteó y plantea el afuera, es decir, aquellos territorios y cuerpos fuera de Buenos Aires. Me quedan interrogantes a transitar. ¿Cómo podemos seguir pensando y transformando los mecanismos del neoliberalismo patriarcal actual, adentro afuera de Cava, adentro fuera del centro y la periferia de Tucumán, adentro y afuera de la heteronorma, adentro y afuera de los ideales de varón productivo proveedor, adentro y afuera de las paternidades posibles, esperables
o incluso podemos decir imaginables. El libro de Gabriela cuenta, como dijo Juan Carlos, en su estructura, en un primer desarrollo de las teorías y los conceptos psicoanalíticos relacionados con lo social y lo político y articulado con los aportes necesarios de los estudios de género para el tema en cuestión. La segunda parte, y acá se funda el mayor de mis deseos como investigadora, fantástica investigación, el libro anuncia acá la entrada de la investigación de este corte integrativo con enfoque mixto, y en ese sentido, la investigación es clave y centro de la tesis, en 4 ejes de indagación: género, sexualidad, paternidad y vínculos de pareja, de varones de 25 a 45 años, con variables de zona de residencia urbana y periférica, y nivel educativo alcanzado, primaria y terciaria y superior. En esta línea, la primera pauta metodológica investiga a varones de la periferia y a varones de la zona urbana. La autora describe a los primeros, o sea, los de la periferia, como varones con trabajos informales que la economía y la sociedad identifica y remunera como poco calificados. En este sentido, podemos ver subjetividades en riesgo de síntomas depresivos, enfermedades y violencias, cuerpos que el sistema neoliberal desgasta porque la propuesta es una sociedad que consuma y a la vez consume. En forma diferencial sabemos que por clase, por raza, por género, por generación. La autora señala que estos varones mantienen una lógica precoz en el debut de la sexualidad genital y en ser padres. Ellos adquieren conocimientos sobre la salud sexual y reproductiva de manera informal, no participan mucho de la planificación familiar y el sistema médico hegemónico es una de las principales barreras de acceso. No la única, pero sí lo es, al conocimiento y a la participación del proceso de salud y cuidado. Junto a las creencias y atributos de las masculinidades tradicionales y sexualidades hegemónicas, el uso del preservativo mantiene resistencias, ya que va en contra de uno de los emblemas de la masculinidad viril. O podemos agregar ese doble sentido de sostener la parada, para reconocer y ser reconocido como varón. Por un lado, cargan y atribuyen a las mujeres la responsabilidad reproductiva y no reproductiva, y las mujeres de sus entornos, sus mujeres, están dentro del ideal del modelo tradicional, con los mitos que la constituyen, y degradan a las mujeres otras, callejeras, provocativas, contestonas, en palabras de los usuarios, de los entrevistados. Tal como señala Gabriela, sosteniendo el binomio de mala y buena mujer en los vínculos intersubjetivos e intrapsíquicamente, la incidencia de los modos en que se constituyen los psiquismos, configurando en los varones una particular convivencia de las dos corrientes, amor y deseo, en forma disociada que la autora rastrea. El ideal de varón proveedor, estos varones, ese salir a buscar el pan, teniendo en cuenta las condiciones materiales en el que se encuentran sumergidos, muchos al filo de la subsistencia, produce un proceso de desubjetivación que afecta significativamente su constitución identitaria del ser proveedor. Siguiendo la investigación, los varones de la zona urbana tienen mayor nivel educativo terciario y un 50% universitarios de la muestra. Postergan tanto la vida en pareja como la paternidad en relación a los varones de la periferia, sin embargo, mantienen con estos últimos muchos ideales y atributos de las posiciones de poder y autoridad, principalmente frente a las mujeres. Son críticos con varones más alternativos, los asocian a cosas de minas, esto como en las barberías, ¿no? Que es el fetiche del consumo definido por el mercado, ¿no? Y estos varones adquieren
como estilos estéticos y eróticos de lo polisexuado, digamos. Critican a los varones que tienen acuerdo de mayor paridad con sus compañeras, los llaman gobernados. La autora señala que psicopatologizan a las mujeres de carácter fuerte por temor a perder blasones identitarios, y voy a usar las palabras de algunos de los entrevistados. Te agarra una trastornada que te caga la vida. En palabras de estos varones se observa un movimiento de doble carga negativa. O bien son locas, o por ser mujeres no merecen trato igualitario. El modelo heterosexista en ambos grupos se basa en el reconocimiento de los otros pares varones. La masculinidad se sostiene y se afirma constantemente, manteniendo prácticas de sexualidad de dominio, ponerla en cualquier agujero de mujer objeto. Sexualidad que no solo como una prueba de virilidad, sino de rendimiento, donde no pueden arrugar. Participan más de la responsabilidad de la planificación familiar con respecto a los varones de la periferia, pero ambos grupos se mantienen un poco afuera, en gradientes, de la responsabilidad sobre la salud sexual y reproductiva y de los cuidados de crianza que son vividas como ajenas a ellos o atenuadas en la responsabilidad. En este grupo de varones urbanos, la prevención y el uso del preservativo va unido al prejuicio del binomio malas y buenas mujeres. Aquí es interesante cómo la doble moral toma el recurso semántico de la cosificación cuando hablan de los kioscos, como bien señala Gaby, ¿sí? Los kioscos donde hay mujeres afuera y adentro. Las de adentro son para salir, las de afuera son para tener sexo. Jactándose así de un saber propio, de dónde ponerla. Cosa que suele tener sus fallas. Me mandé una cagada. Es así donde lo inesperado pone un límite al sentido, pone límite al logos machista. En las relaciones de pareja mantiene arreglos tradicionales mayoritariamente, manejan el dinero como capital simbólico de poder y estatus según el grupo que pertenezcan, y comparten ambos grupos la idea de que si las mujeres toman decisiones en la pareja, los dominan a los vagos. Puesta en escena de la amenaza de vaguedad del ideal de lo que el varón debe ser. Lo suficiente varón que los aleje del temor a la dependencia y desmasculinización. Comparten la masculinidad viril legitimada por los vagos, los iguales, con relatos heroicos y míticos de conquistas en ambos grupos. La autora hace una revisión crítica de estos imaginarios y prácticas de la división sexista, de la complicidad machista del levante de minitas a repartir. Toma la autora las voces y las prácticas que dan cuenta de la misoginia y la violencia hacia las mujeres, develando las relaciones de poder que se justifican y legitiman en la cultura patriarcal, intensificando los mandatos androcéntricos. Así observamos los guiones heterosexuales que mantienen los varones cis hetero estudiados con respecto a la posición de dominio en la escena sexual. Como algo aclaró Juan Carlos, yo también veía esto de la posición frente a mujeres que plantean y asumen alternativas de satisfacción de deseos y placeres en escenarios de paridad o alternancia que abren el juego de la división sexual del erotismo, les produce desconcierto. Temen quedar dominados por insistencia de ese cliché que hablaba Freud de las prácticas eróticas y amatorias, poniendo en jaque la posición narcisista de rendimiento y dominación viril con respecto a sus parteneres. En cuanto a las paternidades, se ejercen con la responsabilidad de proveedor económico más que afectivo y de cuidado en ambos grupos, y frente a la división sexual de estos cuidados, los varones siguen valorando positivamente la presencia de las madres en el cuidado y la crianza.
La diferencia con el varón urbano es que la balanza suele inclinarse favorablemente hacia ellos cuando ambos adultos trabajan y son los que salen a trabajar cuando hay licencias o cuando los niños se enferman, tienen menos tiempo en la casa para la crianza y la excusa es que ganan más que sus compañeras, repitiendo la inequidad propia de la lógica de la división sexual del trabajo y cuidado. Ya termino. El estudio de la autora marca poca incidencia de masculinidades llamada innovadora dentro del universo heterogéneo que contiene este recorte, y al final Gabriela plantea el desafío transversal del cambio sociocultural y político para la transformación en los modos de constitución de las subjetividades de los varones en pos de desalojar las credenciales de la supuesta normalidad por una ética de la igualdad de género. Y para finalizar, ¿cómo podemos leer el libro, leerlo a contrapelo de la historia y reflexionar? El patriarcado opera en toda la sociedad y la organiza. Leer el libro, dado que visibiliza las condiciones de estos diferentes varones y en este sentido contiene una especificidad que nos devuelve a nuestras preguntas emancipatorias. El feminismo como un activismo diario de subversión de binomios. Si el capitalismo es un sistema que una y otra vez renueva estos adentros afuera, el feminismo como herramienta de visibilización de las violencias estructurales plantea incansables puntos de fuga. Un placer. Se va a caer. Verlo. Gracias, hermoso. Gracias, Grace. Bueno, la verdad que buenísimo y creo que esto sería bueno, el patriarcado que se vaya a caer de una buena vez, ¿no? Pero hay que trabajar en conjunto porque si no, estos varones que sufren impotencia vital no nos van a dejar que sigamos. Creo que es mejor que lo hagamos entre todos juntos, ¿no? Ese es el desafío ahora. Muchísimas gracias. Un gusto escucharte, Grace, y bueno, y estoy muy contenta de todas sus devoluciones. Me hacen sentir muy bien ver que toda esta investigación y todo este esfuerzo se ha materializado de este modo. Así que bueno, ahora me gustaría darle la bienvenida a Daniel Kaplan, que es el editor de Noveduc y que se quiere... Sí, ahí estamos. Hola, ¿se escucha? Con Beatriz, buenísimo. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conocerte, Gabriela, y felicidades. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo este acompañamiento, por toda esta movida, porque es increíble que con pandemia y todo salió bárbaro y salió rapidísimo. Bueno, y eso habla de la organización y de la seriedad con la que ustedes se mueven y se manejan, ¿no? Así que bueno, gracias por eso. Aparte, con la distancia Buenos Aires-Tucumán nos adelantamos a la metodología de trabajo de la pandemia. O sea que armamos este libro a la distancia, a puro internet, y la verdad que fue un gusto trabajar a la distancia en equipo con tu amabilidad, tu predisposición, flexibilidad, rapidez, fue todo muy bien llevado y por fin pudimos presentarlo en medio de la pandemia gracias a todo ese trabajo previo que habíamos hecho juntos, ¿no? Así que también te agradezco ese trabajo en equipo que lo armamos con mucha plasticidad, muy buena predisposición tuya, como destacaba Juan Carlos, las tesis a veces son difícilmente trasladables al formato de libro y fuiste muy generosa, muy flexible, muy predispuesta en trabajar en equipo para armar un libro muy atractivo y verdaderamente útil y que sea una herramienta. Además, me permito hacer un derrotero en este momento donde podemos inscribir este libro dentro de la historia de Noveduc, ¿no? Nosotros de alguna manera comenzamos a trabajar los temas de género a mediados de los 90,
cuando en el Ministerio de Educación censuraron a Gloria Bonder y a Graciela Morgade en el trabajo que se estaba haciendo en la reforma educativa de los 90, y Novedades Educativas fue un poco el espacio de contraataque de toda una cantidad de documentos que habían sido censurados y que nosotros comenzamos a difundirlos desde la revista. Después, obviamente, se sumó el trabajo de Morgade como autora, de Alejandro Villa, de Eva Giberti, y el año pasado, gracias a Graciela Reid y a Silvia Di Segni, también retomamos la temática con 2 libros que presentamos en el encuentro de salud mental, y ahora con tu material y el de Andrea Veraz sobre los chicos de La Plata que escriben sobre la enseñanza sexual en secundaria. Este año seguimos trabajando y próximamente, si me permiten el chivo, también viene un libro de Débora Tájer y su equipo que será en el segundo semestre presentado. O sea que engarzo tu libro dentro de toda esta cadena de eslabones muy lujosos, muy prestigiosos, y para mí es un orgullo poder seguir trabajando con esta temática con todos ustedes. Así que te agradezco la predisposición y la posibilidad de continuar con este tema. Bienvenida. Gracias, bueno, unos genios y bueno, fructífero trabajo, a seguir adelante, a seguir compartiendo y creciendo, porque esa es la idea, que ustedes con esta posibilidad de hacer este vivo han permitido que muchísimos lugares, distintos lugares, todos nos podamos conectar, y bueno, creo que todos estamos interesados en un mundo mejor, y que el conocimiento es parte de este camino, ¿no? Sí, aparte quiero destacar la cantidad de varones que aparecen en los comentarios, ¿no? O sea, eso es buenísimo, me encanta ver tantos varones que están comentando, halagando el libro y promoviéndolo, así que te felicito también por ese público que estás también logrando. Bueno, gracias a todos, a toda la familia de Noveduc, porque han sido gentiles, se han ocupado hasta de los más mínimos detalles, y bueno, y eso hace que uno también disfrute de todo esto, ¿no? De todo el proceso, además de los nervios, obvio, que uno siempre tiene, ¿no? Hasta que llegaron los libros a tu casa, ¿no? Ay, Dios santo, complicado, sí. Complicado mi intercambio con los del transporte, es parte de mi intensidad el tipo de intercambio que tuve, pero bueno. Ya están acá conmigo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a los dos, cariños, que estén muy bien. Igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahora nos encontramos todos juntos. Ya se conectan de nuevo Irene, Graciela y Juan Carlos. Así damos espacio si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario, pregunta. Así, bueno, para seguir disfrutando de este espacio. Que bueno, estoy muy emocionada y muy contenta de que se haya dado. Bueno, acá nos dicen, queremos ser varones que dejen de sostener el patriarcado. Gracias por este trabajo. Sí, bueno, tenemos que trabajar todos para que se pueda caer. Pero sí, en algún momento, no sé, yo sigo siendo demasiado optimista, me retan por eso, pero bueno. Pero sí, yo estoy notando, Gabriela, que hay tendencias muy progresivas dentro de los varones. Un trabajo que estoy haciendo de promoción de la salud, ahora en el contexto de la pandemia, por ejemplo, los sectores medios, uno de los temas que tienen es que no tienen auxiliares de limpieza en los hogares, cosa a lo que estaban acostumbrados, sobre todo en los hogares de 2 proveedores, es decir, donde la mujer también trabaja. Y lo que estoy recogiendo es una participación muy comprometida, por supuesto no uniforme, pero muy comprometida de muchos varones en las tareas de limpieza y mantenimiento del hogar en esta emergencia. Es decir, que hay movimientos progresivos que nos dan esperanza. Sí, por supuesto que sí. Acá preguntan, ¿y qué nos depara futuro luego de la pandemia, no? Eso también estaban preguntando, a ver, ¿qué opina el resto? ¿Qué quieren contestar? Bueno, me parece que, a ver,
En tu libro vos señalás algo que es fundamental, y es que la virilidad se juega fundamentalmente en el desempeño laboral, en cumplir con el mandato de proveer al hogar. El trabajo es casi como la sexualidad, casi como el desempeño en la sexualidad, importantísimo para construir la seguridad, la confianza, la identidad masculina. Y resulta de que durante la pandemia, por razones de respetar el aislamiento, el trabajo fue abolido casi, y además lo que no se espera es al desempleo que ya existía, una precarización del trabajo y un desempleo muchísimo mayor, por lo cual las condiciones capitalistas y las condiciones patriarcales entran en colisión, porque parecería que el cumplimiento de ese mandato se hace imposible en una sociedad capitalista donde cada vez hay más desempleados y hay más precarizados laborales. Uh-huh. Lo que nosotros también veíamos acá es la cuestión de una creación de una esfera semiprivada, por llamarla de algún modo, porque a lo que planteó Juan Carlos también se suma la presencia del teletrabajo, es decir, traer el trabajo al hogar. Entonces ahora de pronto empiezan a coexistir en el mismo espacio las cuestiones domésticas y el ámbito laboral, produciendo situaciones de muchísima fricción y de conflictos y de disputa en el ámbito familiar, porque, bueno, hay que reordenar un espacio que no estaba preparado para eso, y al menos eso es lo que aparecen también como conflictivas. Y ahí creo que esta cuestión del espacio semiprivado ha permitido también al carecer de auxiliares domésticos, que bueno, que haya que reordenar las actividades, y eso ha permitido también, así como muchos varones se han apoyado y se han empezado a ocupar y a tomar esta idea de corresponsabilidad, también hay otros que siguen con expectativa de servicio, o sea, siguen sentados así para que venga alguien y los sirva, si no es la esposa, que sea la hija, alguien. Entonces, bueno, creo que es un espacio como de reaprendizaje de los vínculos para todos, porque también a veces las mujeres no queremos que los varones hagan cosas porque no saben, nosotras nomás sabemos las cuestiones domésticas, ¿no? Decimos eso, y entonces también es corrernos de esto. Sí, porque están los que se sientan en el sillón a ver televisión y que los atiendan, pero están los que teniendo que instalarse en la retaguardia del hogar, de la esfera doméstica, empiezan a cocinar, empiezan a dominar todo lo que hasta ahora han sido tareas tradicionales de las mujeres, se van gradualmente apropiando, adueñando, haciéndolo mejor además, y desplazando de esa mínima área de poder a las mujeres. Sí, la cocina... Claro, y ahí se arma... Perdón, la cocina es un territorio muy codiciado por los varones. O sea, es lo primero que han entrado. Donde no quieren entrar para limpiar es al baño, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno, creo que eso también significa que tenemos que repensar las relaciones entre los géneros con todos estos nuevos espacios semiprivados, semipúblicos también, porque también, digamos, espacios de poder que antes existían, ahora no son tales. Entonces, cuando empezamos a hablar también de la cuestión de corresponsabilidad, es decir, bueno, que las mujeres no sean solo las que tienen la carga mental, porque a veces son varones que están súper dispuestos, sí quieren hacer cosas, pero la organización, el gerenciamiento de lo doméstico sigue siendo del lado femenino. O son los varones, como decía Juan Carlos, que toman la posta y quieren mandar todo y gerenciar todo. Entonces, de vuelta, cambiamos la cancha, por decirlo así, pero las disputas siguen. Entonces, bueno, hay que empezar a repensar. Sí, pero aparece también una percepción cambiada, por lo menos yo lo estoy percibiendo así, porque al estar presentes en el hogar, por lo menos los que hacen teletrabajo, ven la realización de las tareas domésticas, tienen ocasión de ver la forma en que los hijos de corta edad
interfieren en la disponibilidad para el teletrabajo. Entonces aparece un renovado aprecio por lo que son las tareas no remuneradas, lo que nuestra socióloga Isabel Laguía llamó el trabajo invisible, o el doble turno, según planteó Arlie Russell Hochschild. Entonces, este trabajo invisible está empezando a ser apreciado por los hombres enclaustrados en los hogares que hacen teletrabajo. Hablan del trabajo de limpieza y de cocina con mucho respeto. Y también lo que pude ver... Pero yo diría con un poco más de respeto. Bueno, qué sé yo. Y con una distribución que es interesante, lo que dicen, lo veo en la clínica, que sobre todo los padres separados ahora alientan a la tropa de hijes que tengan a que las tareas son colectivas y entonces lo tienen que ayudar, cosa que nunca pasaba cuando estaba cuando era casado con la madre de los chicos, eso por un lado, y después esto de tomar la cocina, donde ellos son chefs, todo lo que hacen, ¿sí? O compran máquinas, uno compró la máquina para embolsar todas las milanesas al vacío, cada 3 milanesas al vacío, así que a mujeres le ponemos el separador, qué sé yo qué. Entonces, toda una sofisticación con la marca personal que me pareció muy interesante, ¿sí? Pero es esto, cómo toman estos espacios y le ponen su marca personal, que no tiene nada de malo. No, sí. La distribución de que hay que ayudar, que él no iba a levantar la mesa solo, fue muy interesante porque cada chico nunca había hecho, en la casa de la madre no lo hacen, pero ahí había que distribuir las tareas. Sí, la desaparición la desaparición de la auxiliar doméstica es como un analizador de las relaciones de género en este momento muy interesante, porque la presencia de la auxiliar doméstica ayudaba a enmascarar un conflicto de género entre los cónyuges porque suplementaba la tarea que la esposa ya había dejado, ya había abandonado total o parcialmente por el hecho de estar abocada al mercado, al trabajo del mercado. Entonces, cuando desaparece la auxiliar doméstica de los hogares de clase media, resurge el conflicto de género y se está tramitando de una forma más progresiva, en general. Sí. Y eso creo que también tiene que ver con lo que planteaba Graciela recién, con estas nuevas conformaciones familiares, que bueno, que vos muy bien describís, Irene, en tu libro, en Recomenzar, y cómo también los varones antes de la pandemia recién se daban cuenta del peso de lo doméstico y de todo lo que tiene que ver con prácticas de cuidado a partir de una separación. Porque, bueno, una solución muy a lo tucumana es cuando están con los chicos se van a la casa de la abuela paterna, digamos, cosa que haya otra mujer que se encargue, ¿no? Pero bueno, en otros casos no. Ahí que es una relación que ellos marcaban, complejo, que era poder organizar estas cuestiones de lo doméstico, la ropa de los chicos, estas cuestiones, pero a partir de que el trabajo invisible, digamos, que antes no lo habían notado, aparecía, se visibilizaba ante la ausencia, ¿no?, femenina. Bueno, acá Angélica Riquel me pregunta, me quedé pensando en lo planteado por el doctor Volnovich respecto al concepto de impotencia vital. ¿Se asocia al recrudecimiento de la violencia de género? Hay que leer el libro. Eso lo tenés que decir vos, Gabriela, porque la que instaló ese término, me parece que uno de los grandes aciertos de la tesis es haber instalado un término que antes no era, yo no lo conocía. Es decir, es la primera vez y ahora ya quedó acuñado como tal, así que sos la autora. Es necesario que aclare. Bueno, ya lo explico. Lo que pasa es que lo que yo empecé a notar era que había varones que frente a toda esta situación de cambios se atrincheraban, se quedaban como muy metidos con una idea muy tradicionalista, anticuada de lo que es ser hombre. Y que esta situación, en ese atrincheramiento, lo que estaban mostrando era cómo se sentían
muy impotentes frente a los cambios, porque si ahora ser dominante, que es lo que un varón que se precie de tal debería ser, supuestamente con los emblemas tradicionales, y no lo es, bueno, muchos varones se sienten impotentes porque carecen de otros pilares en los cuales apoyarse que no sea el dominio. Y en ese sentido es que quedan en algo que le he dado en llamar impotencia vital. Y sí, desde mi punto de vista, sí se relaciona, porque como quedan tan resentidos por esa sensación tan fea que van a sentir en su interior, después apelan a la violencia de género como una llamada al orden a las mujeres, ¿no? Para que no sigan en ese camino en pos de su autonomía y entiendan que es importante sostener la simetría genérica, porque es importante para ellos, porque si no está, se sienten, repito, impotentes. Entonces, cuando decía lo de llamada al orden en la violencia de género, porque tiene que ver que no es solamente que quieren castigar a la mujer que golpean, a la mujer sobre la que ejercen violencia, también es una manera de imponerse frente a otros varones, de que ellos son machos y que mandan, y también para que ninguna otra se quiera rebelar, ¿no? Así que bueno, no sé si ahí respondí tu pregunta. Yo te quería preguntar, Gabriela, también, ¿qué has visto vos, si podés adelantarlo, sobre la persistencia actual de la doble elección de objeto de amor en los hombres? Es decir, la disociación de objeto amoroso. Sí, lo que pasa es que esto también tiene que ver con una importante persistencia religiosa que es muy fuerte en el noroeste argentino. Entonces tenemos como una imagen también de la femineidad, sobre todo que va de la mano con la maternidad, con esta idea de mujer pura, de mujer, de mujer de familia, de mujer buena. Entonces es como una representación social que se sigue sosteniendo y que también es avalada por las instituciones tradicionales, principalmente también la iglesia. Entonces tenemos esta cuestión de la mujer pura, como decían ellos, la que vos podés llevar a tu casa los domingos, y la mujer para otras cosas. Así me decían algunos varones, por ejemplo. Otros ya usaban otros términos, pero no dan que los use en público. Ese se los contesto fuera de cámara. Pero creo que tiene que ver con una persistencia, así como hay elementos más de innovación en algunos casos o en algunos temas en los varones. Por ejemplo, en lo referido a la paternidad, es más sencillo ver avances innovadores de estos varones que quieren como más compartir con los hijos y estar, ¿sí? Pero en cambio, en esta coexistencia de elementos innovadores y tradicionales, en la cuestión de la elección del objeto amoroso, predomina un mecanismo como más tradicional. Y en ese sentido también está el hecho de que acá en Tucumán es como que todos nos conocemos. No es porque seamos tan pocos, no, somos muchos, pero al toque ya saca, este es primo de quién, este era hermano del otro, este ha ido a la primaria con mi hermanita, el otro es todo de novio, bueno, y así. Entonces, muchas veces también esta cuestión de las elecciones de pareja funcionan en base a juicios subjetivos, es decir, con quién te juntaste, de qué familia venís. Entonces, se terminan armando estereotipos de mujeres y cosas que las mujeres pueden o no hacer para ser catalogadas, porque no es solamente ser virtuosa, sino que también hay que parecerlo, como decía Pilar Errázuriz Vidal, ¿no? Entonces, creo que esa situación da lugar a esta disociación, como que por un lado tenemos la cuestión de la sacrosanta esposa, por decirlo así, madre de mis hijos, y por otro lado tenemos mujeres con las que nos permitimos hacer otras cosas, que también tiene que ver, creo yo, como que se juega con la cuestión del poder, porque muchas veces las mujeres que eligen como doble objeto no responden al mismo nivel, ni al mismo capital económico, ni educativo, ni social de esos varones. Entonces, es una manera de poder seguir ejerciendo el dominio, porque a esas mujeres los admiran, esas mujeres aceptan sus regalos, que ellos manden, qué hacer y cómo hacer.
En cambio, adentro de casa tienen que empezar a negociar nuevas reglas, porque a veces son mujeres que están mucho más fortalecidas, que ya también son profesionales como ellos, que ganan como ellos y a veces más que ellos. Entonces, como que la cancha empieza a tener otras variables y creo que también funciona como una vía de escape, ¿no? Sí, es muy cierto eso. Yo lo he visto mucho en la clínica. Lamentablemente, la forma en que el deseo erótico masculino todavía está de forma inextricable unido al dominio. Y entonces la pertenencia del amante a un estamento social más bajo es una condición erótica, todavía para muchos hombres. Sí, sí. Bueno, creo que todo esto hay que seguirlo investigando. A mí me pasó también cuando que me metí con la cuestión de la sexualidad, que apareció mucho la cuestión del consumo de porno, por ejemplo, que los varones empezaron a hablar de eso. O sea, si yo hacer un análisis de todo lo que aparecía, bueno, tenía que hacer como hasta el tomo 8 de la tesis. Pero bueno, creo que eso queda abierto para seguir investigando. Además, la cuestión de la prostitución, porque sí coincido con Juan Carlos, que si bien ya no hay un debut con una prostituta, sí hay un consumo. Y también muchas veces es un consumo grupal, ¿no? Como ellos me decían, en ese asado donde se producen pactos entre varones, y también me dio gracia porque me decían, en diminutivo me decían lo que llevaban, no sé si era porque yo era mujer la que estaba en el grupo focal, me decía, pero es joda nomás, ¿no? Entre nosotros. Claro, pero si alguno llegaba a hablar de eso afuera del grupo juramentado, como dice Amorós, se armaba. Así que también vemos cómo siguen estas cuestiones como presentes, ¿no? Sí, que también son una manera, estas prácticas, de tramitar el homoerotismo, porque compartir una mujer en un grupo, ¿qué querés que te diga? Digamos. Sí. Pero ellos son re machos, nada de pollerudos. Sí, pero no se lo podemos creer. Sí, obvio, yo les decía que bueno. Pero sí, bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario. Por el momento no veo del público por acá, aparte de felicitaciones. Bueno, muy interesante el tema. Bueno, ahí viene Javier, a ver. Sí, hay agradecimientos y hay mensajes lindos después para seguir escuchando y leyendo. A mí me viene algo de lo actual del tema, ¿no? Hace poco nos horrorizamos con una cuestión de un fiscal que había nombrado como desahogo sexual frente a una violación. Incluso antes de la pandemia también, eso por un lado, hablando de un tema que me gustaría que quizás retomen y hablar un poquito, pero también antes de la pandemia había otro tema, el de los rugbyers de Zárate, que también se trabaja mucho en las masculinidades. Me gustaría como que podamos retomar quizás algunos temas actuales para ver cómo podríamos detener la mirada a partir de lo que trabajan en el libro, si te parece. Y ya con eso ya podemos ir dándole un cierre. Bueno, si nadie habla, me empiezo yo, digo algo, que es que me parece que ese es el lado más siniestro de la masculinidad. La masculinidad contemporánea tiene un costado siniestro. Escuche, se corta. Perdón. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Vos te escuchás? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Bueno, yo decía ahora sí. Que la masculinidad contemporánea, y en todos los tiempos, ha tenido un costado siniestro, que es el costado ofensivo, el costado destructivo. Entonces, tanto el asesinato en grupo como la violación en grupo, lo que se llama en manada, habla de las formas siniestras en que los varones tienen que autenticarse como tales ante su grupo de pares a través de mostrar crueldad y violencia, ya sea sexual o no. Y eso creo que es un daño muy grande para los mismos varones, ni que hablar para las víctimas, ¿no? Pero también para ellos mismos, que lesiona de forma a veces irreparable la subjetividad y las vidas de los varones involucrados.
Sí, yo creo también, creo que esa es la otra parte del libro, del próximo libro, es ser varones en tiempos femicidas, ¿no? Porque en realidad no es que el femicidio se ha visualizado y por eso parece más, es que hay más. Hay un aumento de la violencia doméstica, de las mujeres golpeadas y muertas en manos de sus parejas o exparejas, ¿no? Eso también, ¿sabes qué, Juan Carlos? Que tiene que ver con la asimetría al interior del colectivo masculino. Es decir, el malestar de los grandes sectores masculinos, subalternizados por la acumulación de recursos y riquezas nunca antes vistas al interior del tardo capitalismo, hace que busquen, reflotar una posición de dominancia a través de la violencia contra las mujeres. Claro. Sí. Tiene que ver con esto, sí, de las jerarquías intragénero. Y lo otro que a mí también me hace ruido, que fue lo primero que planteó Javier, es lo de este fiscal que estaba hablando de libera varones en manada también, aduciendo un desahogo sexual. Entonces, fíjense cómo seguimos manteniendo representaciones de sentido común que no tienen absolutamente ningún tipo de aval científico. Si queremos ponernos en ese plano, que hablan como de un instinto, de la sexualidad como un instinto, y cómo los varones en función de eso necesitan como liberarse, bueno, y también lo hacen en su propia casa cuando piden un servicio sexual, por decirlo así, de sus propias esposas, ¿no? Porque ellos están, mira cómo estoy, mira cómo me pones. Y todo este tipo de comentarios terroríficos que siguen existiendo y que muestran esta cuestión de considerar como instintual la sexualidad así onda animal y la violencia, que son otro de los aspectos siniestros de la masculinidad. Pero creo que también en ese sentido es tarea de las instituciones, de la educación, de la ESI, empezar a dar cuenta que estas son conductas aprendidas y que en tanto son conductas aprendidas, se las puede cambiar, se las puede canalizar por otro lado. Pero sí, al menos acá en Tucumán, que hay tantísimo rechazo por todos movimientos mucho más conservadores, digamos, con toda esta línea de con mi hijo no te metas, por ejemplo, se termina uniendo y dando lugar a hablar de ideologías de género, cuando en realidad estamos haciendo principalmente prevenciones del abuso sexual infantil, estamos aprendiendo y estamos también intentando erradicar violencias de género y su cara peor, más siniestra, el femicidio, estas cuestiones de las justificaciones constantes, ¿no? Bueno, acá me preguntan si alguno más quiere sumar algo para que así podamos ir redondeando por una cuestión de los tiempos, porque ya estamos todos copados conversando. Así que bueno. Así que bueno, no sé si alguien desea comentar algo más. Creo que, bueno, las cartas están puestas sobre la mesa. Lo único que querría decir es que lo que no me gustaría que quedara una imagen de los varones solamente como ofensores, como agresores. No. El sistema de géneros es lo que está en crisis. No es solo la masculinidad, sino que la feminidad y la masculinidad están en crisis. Todo. Y es el sistema de géneros el que está en transformación para crear nuevas formas de vinculación entre mujeres y varones. Igual, mientras tanto, nos matan a nosotros. Es verdad, pero sí. No quisiera que quedara como última palabra que ellos son malvados, asesinos. No. Es decir, son victimarios y víctimas del mismo sistema que nos ha subalternizado de otras maneras, digamos. Por eso insisto en que es el sistema en que está en crisis. Creo que tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de, tanto, no solo en cuestiones de género, sino también en cuestiones de personas, ¿no? Porque ¿en qué sentido digo esto? Porque muchas veces también uno dice, bueno, hombres y mujeres, mucha gente que no se identifica con el binarismo se siente incluida,
de la situación. Entonces, me parece como muy, muy importante que empecemos a pensar, bueno, en qué necesitaríamos modificar todos, porque todos vamos a tener costos, todos tenemos algún tipo de ventajas. Bueno, empezar a repensar, digamos, a modo winnicottiano para cerrar esto, una formación como más transaccional, decir, bueno, esta es la tensión que hay, bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dejar de lado? En pos de que sea una convivencia más saludable para todos, ¿no? Más allá de, bueno, de las diferencias que uno puede tener en estos puntos, ¿no? Así que bueno, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo su predisposición, su acompañamiento, el que se hayan tomado el tiempo de, bueno, Irene ya no sé cuántas veces lo va leyendo, pobre. Juan Carlos, no tantas, pero vamos por ahí también. De leer, releer, comentar y compartir conmigo este momento. Así que bueno, les agradezco muchísimo y espero que a todos los que nos acompañaron allá en distintos lugares del país, de Latinoamérica, también de Norteamérica, vi uno, y mi amiga de España, que está en España. Bueno, les agradezco a todos y quedo a su disposición para que sigamos intercambiando, porque bueno, esto fue una puerta de entrada, pero creo que hay muchísimo más para seguir construyendo. Muchísimas gracias a Noveduc, Javier, por todo el armado de toda esta situación y nos veremos pronto. Gracias.